Segunda de Reyes 4. Dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elishua diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Vean qué duro. Entonces, ¿verdad? Claramente en el sentido espiritual, estos 2 hijos se pueden ver como los 2 hijos que Satanás quiere quitarle a Yahweh o matar. El acreedor, el acusador, como ya lo he venido diciendo, y se conecta con lo anterior. Vean qué particular, ¿verdad? Dice: una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Elishua diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh, pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos míos como siervos. Elishua le dijo: ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: vean cómo, y también se conecta con lo que había mencionado el hermano de las vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tenían suficiente aceite para encender las lámparas en la madrugada cuando se manifestó el hijo, el novio. Entonces vean cómo aquí, después de haber en el capítulo anterior representado mucho del fin de los tiempos, del hecho de que Yahushua moriría por nuestros pecados, siendo asesinado por Edom, Roma, a la hora del sacrificio de la mañana, y de él saldría agua y sangre. Y después, al final, el rey de Moab sacrifica a su propio hijo, el príncipe. Y que era lo que Yahushua le decía a los fariseos: ustedes son de su padre Hasatán, o sea, ustedes son Moab Hasatán, de su padre. Y ven ahí la mem de Moab, de su padre, como dije ahora con respecto a Magog, de Gog. Entonces, vean cómo en el capítulo anterior se refleja la muerte de Mashiach en manos de los romanos, y saldría agua y sangre para darnos salvación. Y al final el enemigo de Moab matando a su propio hijo, su príncipe, que también, si lo unimos, sería como el hecho de que los fariseos de Moab, de su padre, serían los que matarían al príncipe, el que tendría que gobernar sobre ellos, pero lo mataron. También, como decía, con las 10 plagas que traen los 2 testigos. Y después de eso, de las 2 plagas que traen, las 10 plagas que traen los 2 testigos, que en el capítulo anterior vimos como el último que viene vestido de rojo, de Edom, para pisar el lagar de la ira, por eso ese río de agua que parecía sangre. Y ahora menciona 2 hijos que se los quiere llevar el acreedor. Entonces Elishua está por hacer un milagro con aceite, que es la Ruach HaKodesh, para salvarles, siendo ella obviamente la congregación, los 2 hijos, los 2 testigos. También primero y último, siempre se da esa misma relación, por si algo. Ella respondió: tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Vean cómo me parece a mí particular, ¿verdad? Aquí se va a dar la multiplicación del aceite, así como cuando Yahushua multiplicó el pan, los peces. Me parece particular que él primero le dice: ¿qué tienes? ¿Qué hay? Y ella le dice: lo único que tengo es aceite. Y le dice: ok, multipliquémoslo. Pero no le dice: hagámoslo, ¿qué quiere? No le dice: ¿qué quiere? Sino le dice: ¿qué tiene? Y de ahí empecemos, de ahí saquemos. Y eso, ¿verdad? Obviamente se puede ver como uno en la vida debería verse a sí mismo y decir: ok, ¿qué capacidades tengo? ¿Qué habilidades tengo? En vez de estar buscando lo que no tiene, busque lo que tiene, y por más poquitito que sea, en fe multiplíquelo, mejórelo, perfecciónelo, hasta ser el mejor en lo que sea que tiene. Como decía, ¿verdad? Uno tiene que hablar de lo que tiene, y también el hecho de que el Padre a uno le ha dado suficiente, simplemente tener la fe necesaria para multiplicarlo. Y mucha gente no tiene ni siquiera eso, y digo ni siquiera eso en el sentido de que
A todos Yahweh le dio una porción de fe. Bendito sea. Pero hay mucha gente que no se atreve, como en el hecho de los negocios y eso, prefieren estar como amarrados a verdaderamente hacer lo que sienten o lo que quieren, por miedo a no salir adelante. Y lo puedo entender, obviamente, es parte de lo que este mundo constantemente le mete a uno para que uno piense que es la única salida. Entonces, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos. También verá el pedir prestado en el sentido no de pedir plata, no vayan a pedir plata prestada, en el sentido de saber que nos necesitamos los unos a los otros, lo que es la comunidad. Todos nos necesitamos y debemos estar dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Y por ende uno debe ser suficientemente humilde como para pedir ayuda. Usted me puede prestar una vasija, después se la traigo. Y se la trae. Lo que sea que le pidió. Ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. Vean la fe de Yeshua, que repito, no hace algo de la nada, pero lo que hay lo multiplica, pura fe. Dice, eso es lo que tiene, ok. Empiece a derramar en otras vasijas, no se le va a acabar. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traedme otra vasija, traedme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Vean eso también, es bastante interesante, porque cada ser humano es una vasija. Y somos 144,000. Va a llegar un punto donde se van a acabar las vasijas y por ende va a dejar de fluir el aceite. La revelación. También se puede decir, entre menos vasijas, menos aceite. Y por eso es que uno tiene que ir a pedirle a los vecinos vasijas, en el sentido de ir y decir, ¿usted cree? Tome la semilla. ¿Usted quiere llenarse de aceite? Compañero. Es ir a otros para que puedan haber más vasijas, como lo que dijo Yahushua, la mies es mucha, pero hay pocos obreros. Oren para que Yahweh envíe más obreros. Entonces, como cuando uno predica, a través de la confesión de su nombre se recibe la Ruach. Entonces cuando uno le da el nombre a alguien, esa persona lo confiesa como soberano a Yahushua, el Espíritu desciende sobre él, es donde se empieza a llenar de aceite. Y dependiendo de cuán apartada está la persona, cuánto aceite puede recibir. Y por ende, entre más se purifique, más aceite. Más campo en la vasija. Entre más personas, más vasijas. Y entre más vasijas, más aceite. Entonces, y como si hubiera llegado, ¿verdad?, los 144,000, y Yahweh llena a cada uno hasta el tope. Tráeme otras vasijas. No hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Elohim, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínense cuánto aceite era y cuán especial, como para que le diga, ahora tiene plata para rato, vaya y viva de eso. Venda aceite. Y también vean qué interesante, el profeta no le dice, tome la plata. Le dice, vaya y venda el aceite. Vaya y haga lo que tiene que hacer, haga su parte. Yahweh ya hizo la suya, multiplicó de la nada. Multiplicó de la nada, pero sí sacó de ese aceite. Y eso, por eso lo del profeta, no dudo que Yahweh lo pueda hacer de la nada, obviamente. Pero aquí tenía que ser la enseñanza que acabamos de ver, el hecho de que uno ya tiene ese poco de aceite, es simplemente multiplicarlo, tener la fe para echarlo en otras vasijas y no se le va a acabar, como cuando se enciende una candela y se encienden otras, pero la primer llama no se apaga, no se hace más pequeñita, mantiene el mismo tamaño. Igual cuando Moshe le dio el espíritu a los 70 ancianos. Entonces, por eso tenía que ser con aceite, por eso tenía que ser de algo que ya había ahí, porque Yahweh ya puso en nosotros. Es cuestión de que a través de la fe lo multipliquemos y pongamos de nuestra parte, como cuando ella se puso a trabajar y a vender ese aceite. Ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Elishua por Sunem, y una mujer importante que allí vivía, voy a ver Sunem aquí un momento, Shunem, doble lugar de reposo, doble, sí, es parecido, sí, Shiloh, lugar de reposo, o Shiloh, ahora Shunem es doble. Entonces,
Dice, aconteció también que un día pasaba Elishua por Shunem y una mujer importante que allí vivía le invitó insistentemente a que se quedara a comer. Insistentemente. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces la mujer dijo a su marido, mira, yo sé que este que siempre pasa por nuestra casa es un apartado hombre de Elohim. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, era una menorá, para que cuando él venga a visitarnos se quede en él. Vean esta mujer. Entonces, primero lo invitaba a comer insistentemente. La escritura dice que el que bendice un justo recibe bendición de justo, el que bendice un profeta recibe bendición de profeta. Entonces ella sabe que es un profeta, dice, este hombre lo voy a invitar a comer, porque si yo lo invito a comer, Yahweh me invita a mí a comer. Y después le dice al esposo, hagámosle una casita, porque lo de casita va a seguir. Entonces, ¿verdad? Le quiere dar un cuarto porque sabe que si ese hombre de Yahweh está en la casa de ella, Yahweh va a estar en la casa de ella. Obviamente, debemos entender a través de Yahushua, ya está Yahweh con nosotros. Pero el estar en comunión con los hermanos es súper importante. El tener a una persona apartada es bueno espiritualmente, va a ayudar en ejemplo y claramente también trayendo más luz, ¿verdad? No es lo mismo que haya una candelita a que haya una fogata a la pura par de esa candelita. Entonces sería Elishua llegando con ese montón de luz a añadirle a la luz que ella ya tenía y su marido. El problema es cuando la gente cae en que piensa que solo a través de el varón de Elohim van a poder recibir algo, o que solo él trae la bendición, o que solo él tiene el espíritu, o que solo él puede orar, o a través de él. Pero sí ayude, por algo está ahí. No hacerlo por él, porque querer ayudar de verdad. También, buen punto, ¿verdad? Que esa sería otra, lo voy a hacer porque aquí saco algo, si no, lo voy a hacer porque es un hombre de Elohim y quiero ayudar, quiero bendecirle, ¿verdad? No solo por la bendición que trae eso. Sí, o sea, no está de más porque por algo Yahweh dice, el que bendice profeta, recibe bendición de profeta, sí, tampoco hay que ser tonto. Este es profeta, no tome el doble. No, bueno, sí, exacto, sí, no hacerlo porque se piense obligado. Mira, yo sé que que siempre pasa por nuestra casa, y vean como dice aquí, vivía, lo invitó insistentemente, como si fuera una sola vez, pero después pasaba siempre. Yo sé que que siempre pasa por nuestra casa es un apartado hombre de Elohim. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelabro, para que cuando él venga a visitarnos se quede en él. Aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esa tsunamita. Deme un segundo para ver. Giesi. Gehazi, el valle de la visión. Gei es valle en hebreo. Y Hazi, mi visión, el valle de mi visión. Entonces, decía, llama a la tsunamita. El criado la llamó, y cuando ella se presentó ante él, Elishua dijo a Gehazi, dile, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Vean qué bueno esto. Por un lado, él capta, ¿verdad? Dice, no, algo debe ya querer, porque ya me ha tratado muy bien, hizo casa y todo. un cuarto. Entonces dice, algo debe querer. También vean que él le dice, ok, ¿qué quiere que haga por usted? No le dice, ¿cuál milagro quiere que haga por usted? Le dice, yo tengo contacto con el rey, no sé si quiere que le pida algo o algo así. O sea, él está poniendo las posibilidades dentro de lo que él sabe que él puede hacer según su influencia. No necesariamente la influencia con Yahweh, Yahweh sabrá. Entonces dice, ciertamente te has mostrado solícita hacia nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Yo habito en medio de mi pueblo, respondió ella. ¿Qué pues haremos por ella?, dijo él. Y Gehazi respondió, ella no tiene hijos y su marido es viejo. Era como Abraham, que era viejo, y Sarai no tenía hijos. Llámala, dijo Elishua. Él la llamó y ella se paró en la puerta. Entonces Elishua le dijo,
el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Qué poder. ¿Recuerdan? Esto se parece muchísimo a cuando llegó Micael a donde Abraham, y cuando se iba le dijo, el año que venga Sara va a tener un hijo, y ella se rió, y por eso le pusieron Yitzhak, él se reirá, el que ríe último ríe mejor. Entonces, aquí algo similar, Elishua como Micael, de hecho confirmando lo que hemos hablado de a quién representa, el último, que es Micael levantándose en la tierra, Daniel 12:1. También vean qué particular esto. Recuerdan que Eliyahu, bueno, se habla de que hay 3 llaves que Yahweh permite que el hombre pueda tener en un tiempo determinado, pero Yahweh tiene que mantener 2 de ellas, porque si no le daría mucha autoridad al hombre. Entonces Yahweh mantiene 2, el hombre le da una. Eliyahu tenía la de la lluvia, entonces detuvo la lluvia. Para resucitar al niño, él necesitaba humedad, entonces le devolvió la de la lluvia para que le diera la de resucitar. Resucitó al niño y la lluvia empezó a caer después, o sea, fue como cambió llave por llave. Entonces le dio la del agua al padre y le dio Yahweh la de resucitar a los muertos. Resucitó al niño y Yahweh hizo que bajara el agua después de 3 años y medio. Y ahora está aquí la tercera llave, que era hacer que una mujer dé a luz. Entonces vean qué interesante, Eliyahu tuvo en su posesión 2 llaves, pero solo una a la vez, y ahora Elishua viene a completar eso que faltaba, la otra llave, la de dar vida o de hacer que una mujer dé a luz. Ahí estarían esas 3 llaves, y también se pueden ver las 3 llaves como los 3 enviados de Yahweh. Eliyahu para preparar el camino, como dice Malaquías 3:1, después vendría el soberano a su templo, Yahushua, y después el ángel del pacto, Micael, el último. Yahushua es la resurrección de los muertos. Eliyahu, como Yahuhanán, inmersó en agua, era como la llave del agua. Yahushua viene y resucita a los muertos. Y después viene el último, y por decirlo así, hace que la Virgen, la congregación, dé a luz al niño varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, Apocalipsis 12, como Elishua. Entonces Eliyahu, por tener las 2 llaves, se ve ahí la representación de tanto Elías mismo, Juan el Bautista, y Yahushua. Curioso que a veces los confundían y pensaban que Yahushua era Elías, o pensaban que Elías era Mashiach. Y Mashiach dijo, yo los inmerso en agua, pero el que viene los inmersará en espíritu. Entonces, el año que viene, por este tiempo, sostendrás un hijo en tus brazos. Ella dijo, no, soberano mío. Por un lado, como decía, él estaba dándole las posibilidades de lo que él podía por su influencia, pero termina dándole por su influencia de Yahweh un hijo. Y como suele suceder por la fe y demás, es como que ella dice, es que él no sabe que mi marido es súper viejito, me está diciendo eso, es un deseo nada más del profeta, tal vez él no sabe, mi marido es viejo, no se va a poder. Entonces, ¿verdad? Le dice al profeta, no, señor. No, soberano mío, varón de Elohim, no te burles de tu sierva. Vean qué curioso eso, no te burles. Sara se rió, ella lo vio como que se estaban riendo de ella. Sara, cuando se rió porque ella dijo, ¿qué va a tener Abraham un hijo a esta edad? Ya está viejito, si ya mi marido es viejito. Entonces ella dijo, sí, le dijo a su marido viejito, pues para que vea. Vean cómo Sara se ríe porque dice, no hombre, ¿qué va a estar mi marido dándome semilla, verdad, teniendo un hijo a esta edad? Ella similar, mi marido es viejo, no te burles de mí. Y eso es muy interesante porque burlarse también era lo que hacía Ismael de Yitzhak. Yitzhak, él se reirá o él se burlará. Entonces, no, soberano mío, varón de Elohim, no te burles de tu sierva. Al año siguiente la mujer concibió y dio a luz un hijo, en el tiempo que Elishua le había dicho. Y el niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre, que estaba con los segadores, o sea, en la cosecha, fin de los tiempos, comenzó a gritarle, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Qué triste. ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! ¿Verdad? Como sabemos, bueno, Yahushua en el madero dijo, Elí, Elí, que es mi poderoso, mi poderoso. Aquí está diciendo, mi cabeza, mi cabeza. Vayomer el Aviv, Roshi, Roshi. Mi cabeza, mi cabeza.
qué particular, porque como dije, Yahushua, que vino como el Hijo para dar testimonio del Padre, cuando está en el madero dice, poderoso mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora el último viene a dar testimonio de Yahushua, que es su cabeza. Entonces como si el último al venir a la muerte dijera, mi cabeza, Yahushua, ¿por qué me has desamparado? Puesto que, repito, aquí está en la cosecha y fue profetizado, y una mujer que no iba a dar a luz, obviamente se conecta con Yitzhak por todo lo que ya hablé, y Yitzhak representa al primero también. Entonces se puede ver como el mismo Elí. Dice, ay, mi cabeza, llévalo a su madre, dijo el padre a un criado. Llévalo a su madre, dijo el padre a un criado. La madre, ¿verdad?, vendría siendo la Ruach. Este lo tomó y lo llevó a su madre, la cual lo tuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Subió ella entonces, lo puso sobre la cama del hombre de Elohim, ¿verdad?, como si fuera, ¿verdad?, el mismo, el reemplazo ahí, también obviamente pidiéndole a Yahweh que lo resucite. Subió ella entonces, lo puso sobre la cama del hombre de Elohim, y cerrando la puerta salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo a ver el varón de Elohim y regrese enseguida. Dice, ¿para qué vas a verlo hoy? No es inicio de mes, ni Shabbat, dijo él. Me parecen dos cosas particulares. Por si algo, la mayoría de traducciones ponen luna nueva, pero es por la forma en que traducen primer día del mes, que es un día especial. Entonces está preguntándole, puesto que normalmente lo invitaban a comer o querían una palabra para el mes. Pero también vean qué particular que dice, ni Shabbat. O sea, ella sí podía, si fuese Shabbat, sí podía ir a buscarlo. Según la ley de la carne, de la letra, ¿verdad? No podía moverse de ahí si fuese Shabbat. Pero él mismo le está diciendo, no es Shabbat, ¿por qué vas a ir? Entonces dice, ¿verdad?, claramente él no sabía todavía que había muerto el niño, y eso también es interesante. Vean que del papá no se ha sabido mucho. Eso muestra que la mujer era la más apartada, la más sabia, la más llena de fe. El hombre de fijo no le ponía peros ni obstáculos, puesto que le construyó ahí un cuarto al profeta, pero vemos que ella era la que estaba más metida, y por eso mismo es cautelosa. Vean lo que leímos en el capítulo anterior, cuando le dijeron le dijeron al rey de Israel que no había agua. Ay, Yahweh nos trajo aquí para morir a todos, no puede ser. Pero Yahusafat, tráigame un profeta para ver qué va a pasar, y va a haber agua y va a haber salvación. Entonces, si ella le decía al esposo, no es que se acaba de morir el niño, quién sabe qué iba a hacer el esposo, y quién sabe qué tan negativo se iba a poner también. ¿Para qué este hombre nos va a dar un hijo si ahora nos lo quita el padre? ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces ella prefiere evitarlo, y sabe, tiene la fe de que puede ser resucitado. Entonces no le dice nada al esposo, va directo al profeta. Entonces la mujer dijo a su marido, mira, yo sé que que siempre pasa por nuestra casa es un apartado, aunque dice, como cuando le dijo a la esposa Pilato que sabía que Yahushua era un hombre apartado. Sí, una mujer sabia que Yahweh le revelaba. Entonces, continúo. Dice, ¿para qué vas a verlo hoy? No es inicio de mes ni día de reposo, dijo él. Quédate tranquilo, respondió ella. Imagínese también la mujer, qué fuerza como para poder mantenerse tranquilo. Usted tranquilo, man, yo voy. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado, guía y adelante, no hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te lo diga. Partió pues y llegó al monte Carmelo. Recuerdan que es como un paraíso, que fue donde sucedió lo del sacrificio, que descendió fuego del cielo por palabra de Eliyahu y representa la muerte de los dos testigos cuando los maten por fuego del cielo. Partió pues y llegó al monte Carmelo, donde estaba el varón de Elohim. Luego el varón de Elohim la vio de lejos. Cuando el varón de Elohim la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi, ahí viene la tsunamita. Ya se me quedó el dinamita. Ahí viene la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? Vean qué interesante también, el profeta Yahweh le permite que le dé palabra de que van a nacer el niño. Se muere el niño y el profeta no sabe nada.
Uno esperaría que el profeta lo sepa todo, ¿verdad? Que Yahweh le haya dicho, se acaba de morir, para que sepa, ya viene el Señor, ¿verdad? El pobre profeta está en las suyas pensando que el niño está juegue y juegue con los chiquitos. No. Dice, ahí viene la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Les va bien a tu marido y a tu hijo? Bien, dijo ella. Vean que es... Cuando llegó a donde estaba el varón de Elohim en el monte, se asió de sus pies. Gehazi se acercó para apartarla, pero el varón de Elohim le dijo, déjala porque su alma está muy angustiada y Yahweh me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Repito que es sorprendente porque eso muestra que sí le revelaba un montón de cosas, pero aquí muestra que no se le revela todo al profeta y todo con un plan, un propósito. Por algo era necesario que él no supiera esto. También vean, ¿verdad?, cómo el siervo trata de mantener, como a los paparazzi lejos. Entonces, cuando la mujer se le tira, ya la va a quitar. Similar a como hacían con Yahushua. Pero él reconoce que esto sí vale la pena. O sea, por algo ella está haciendo eso. Ella normalmente no se comporta así. Entonces se lo permite. Déjala porque su alma está muy angustiada y Yahweh me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Mostrando también qué particular, porque a mí hay algo que me han dicho varios hermanos, uno en particular que yo creo que no sé si conecta o cuánto se conectará, la verdad. Por si está viendo. Un hermano de México que, entre otras cosas, me ha preguntado que cómo fue que el Padre me reveló lo del último, la segunda manifestación del Padre en la tierra, y que cómo es posible que eso nadie lo esté predicando, y que también hablaba de que, ¿verdad?, de que, ¿cuál fue un verso que me había mandado? Ay, sí, es cierto, me había mandado un verso específico él. Donde decía que me oculta como una flecha en su aljaba. Entonces él decía, este verso parece indicar que la venida del último estaba oculta, estaba escondida. De ahí verá lo que he dicho de que Mashiach dijo que venía el último como ladrón en la noche, y que solo las ovejas oyen la voz del buen pastor y reconocen, no es por vista sino por voz, y no es por milagros, porque la bestia va a hacer falsos milagros. Si fuera por eso se van a engañar un montón, entre otro montón de detalles que menciona la escritura. Entonces qué particular que aquí vemos que se muere el hijo profetizado de la mujer que se suponía que no podía dar a luz, pero no era virgen. Y eso lo digo por el hecho de que en Jeremías 31 menciona que una mujer no virgen daría a luz un varón. Eso se refiere al último. Entonces qué particular que el profeta diga, me lo ocultó el Padre por algo, así como estaría oculto o escondido para la mayoría de la venida del último y el hecho que tiene que morir Yahweh como el último y todo eso. Déjala porque su alma está muy angustiada y Yahweh me ha ocultado el motivo, no me lo ha revelado. Ella dijo, ¿acaso le pedí yo un hijo a mi soberano? ¿Verdad? Qué duro. Y ella, o sea, hasta ese momento todo bien y con todo el respeto y las fuerzas posibles, pero tenía que hacer la pregunta. O sea, yo no le pedí esto y ahora usted me da el hijo, yo me enamoro y ahora me lo quita. Qué duro, no me puedo imaginar. Y la lucha que pasaría la persona. Te la pregunta también, ¿ese aceite era el mismo para unción? Lo más seguro este aceite era el de encendido de lámparas, el que mencionó aquí. Digo lo más posible porque, repito, el aceite de unción tenía otras mezclas y solo lo hacían en el templo, los sacerdotes, para ungir a los sacerdotes y a los reyes. Bueno, por un lado puede ser, o sea, lo principal sería por la urgencia. Ni se le ocurre, es que tras de eso yo lo conozco, ese siervo no era muy buen siervo. Entonces es parte de, ni se le ocurra parar a nada, ni a tomarse algo, ni a saludar a nadie. Pero en el sentido espiritual es posible que también tuviese algo de, bueno, o sea, no que el tiempo se fuese a acabar para que se pudiera dar el milagro. Pero bueno, por un lado, recuerden que en el judaísmo se habla, y es muy posible que sea una realidad, puesto que Yahushua vino a cambiarlo, que para resucitar a una persona tiene que suceder durante los primeros 3 días. Yahushua por eso se esperó hasta el cuarto para resucitar a Lázaro, para mostrar que él es más elevado que cualquier resurrección pasada, puesto que es la resurrección para vida eterna.
Entonces es posible que aquí ya hubiese pasado un tiempo y es por eso que le está diciendo ni se detenga, porque si pasa más tiempo después no lo puede resucitar. También puede ser, obviamente, repito, por la urgencia, por amor a la señora, y puede que haya alguna razón más que por la que Yahweh le hubiese dicho, él no puede decir ninguna palabra porque tiene que decir tales palabras para levantarla a ella, y si dice algo antes se estropea él. Así sería como, porque sería como, así como he dicho que el cetro que andaba Moshe representaba el nombre de Yahushua, la autoridad de Yahweh en sus manos, ahora él está diciendo llévese mi cetro, que sería como llévese mi autoridad, para que lo haga con mi autoridad y por ende no hable con nadie con la suya, ¿verdad? Porque sería como que usted empiece a actuar como usted y no como yo. Entonces, si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Cetro en hebreo, Masheina. Sí, un cetro, un soporte, bastón. Ok. Entonces, luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Entonces imagina, llega con... Alguien lo llega a saludar, para con el bastón. Entonces, ¿qué? Mientras el bastón llevaba el poder, por decirlo así. Por eso más o menos lo que decías, se puede ver así. La madre del niño dijo: vive Yahweh, vive tu alma, que no te dejaré. Una vez más, ¿verdad? Lo que hemos visto de la violencia espiritual, el ser valiente y que los violentos arrebatan el reino de Yahweh, como Jacob cuando no dejó ir al Malaj hasta recibir la bendición. El otro que vimos fue que a quién no dejaban ir, Elishua, que no dejaba ir a Eliyahu hasta que recibiera la bendición, y ahora está esta mujer haciendo lo mismo. Entonces se le está devolviendo a Elishua, dice: uy, ya te entiendo, Eliyahu. Sí. Entonces dice: vive Yahweh, vive tu alma, que no te dejaré. Elishua se levantó entonces y la siguió. Gehazi se había adelantado a ellos, se había puesto el bastón sobre el rostro del niño, pero este no tenía voz ni daba señales de vida, así que volvió a encontrarse con Elishua. Vean eso, ¿verdad? Que es similar a cuando Yahushua mandó a los discípulos y los discípulos vinieron y dijeron: es que no pudimos sacar este demonio. Y Yahushua les dijo: uy, hombres de poca fe. Después de regañarlos les dice: bueno, pero este espíritu es diferente. Solo saca con ayuno y oración. Hombres de poca fe. Entonces, por la falta de fe, aquí Gehazi no pudo hacer el milagro. Luego pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Eso muestra que en sí no era el bastón, era la acción. Una acción representativa para que a través de la fe se activara el milagro. Y de ahí lo que he mencionado muchas veces de los actos proféticos. Se necesitaban hacer para que al verlo las personas se les encendiera el foco de lo que Yahweh les estaba diciendo. Y al encendérseles y conectarlo con la fe, se activaba la profecía. Entonces, el bastón sobre el rostro del niño, pero este no tenía voz ni daba señales de vida, así que volvió a encontrarse con Elishua y le dijo: el niño no despierta. Cuando Elishua llegó a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Eso indicaría que cabe la posibilidad que cuando la mamá lo dejó parecía muerto, pero no estaba completamente muerto. Ahora que llegó Elishua ya, ahora sí. Entonces, cuando Elishua llegó a la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Entró él entonces, cerró la puerta detrás de ambos y oró a Yahweh. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. ¿Verdad? Entonces como que le quería pasar toda la energía de él, o el espíritu, o lo que pudiese pasarle, a través de los ojos, que son las ventanas del alma, la boca, que es de donde sale el aliento, igual que de la nariz, conectando cada parte de su cuerpo. Eso es interesante porque recuerdan cómo el último, con la muerte y resurrección, se va a hacer uno con Yahushua. Y aquí tenemos a Elishua y el hijo profetizado, que murió y ahora va a resucitar. Y la forma en que resucita es haciéndose uno con Elishua, en el sentido de poniéndose en la misma posición, como un espejo. Entonces, ajá, exacto, agarrando todos los toques del Eliyahu. Es particular, sería posible que le haya contado, ¿verdad? O que Yahweh mismo, esa era la técnica que les decía,
Pero sí, es muy posible que Eliyahu le hubiese dicho, puesto que era su aprendiz. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Se tendió así sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se levantó, entonces eso era parte, ¿verdad? El punto era que entrara en calor para que se pudiese encender el cuerpo. Dice, calor, vamos a ver. Ajá. Luego se levantó y se paseó por la casa de una a otra parte. Después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Se imagina el milagro. ¿Se acuerda que en el judaísmo se dice que era con un estornudo que la gente moría antes de enfermarse? Antes de que Yahweh pusiera la enfermedad, antes de la muerte, se dice que la gente se moría de un estornudo, y de ahí vendría lo de salud, ¿verdad? Porque antes con un estornudo se le iba el alma. Bostezó. Ah, ok, bostezó 7 veces. Vamos a ver, ese es el verso 35. Estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Elishua llamó a Gehazi y le dijo: llama a la tsunamita. Gehazi la llamó, y cuando ella entró, él le dijo: toma tu hijo. Apenas ella entró, se echó a sus pies, postrada en tierra. Después tomó a su hijo y salió. ¿Verdad? Y esto, como ya decía, similar a 1 Reyes 17. Elishua volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Vean cómo se parece esto, es como todo repitiéndose la historia nuevamente, porque lo de Jonás, o lo del niño al que resucitó Eliyahu, sucedió cuando había hambruna en la tierra. Ahora Elishua resucita a un niño cuando hay hambruna en la tierra, mostrando que son un reflejo profético el uno del otro, y ambos de la venida del primero y el último, cuando se repetiría la historia. 2 tiempos diferentes, 2 cuerpos diferentes o vasijas diferentes, pero alguien muere y resucita, un hijo del Todopoderoso que había sido profetizado. Sí, solo que estornudo es como saliendo de golpe, y el bostezo es agarrando de golpe el aire, que tal vez por eso lo pusieron, porque como que tiene más sentido que le haya entrado el aire de un super bostezo o 7 bostezos, que le haya entrado el espíritu. Estornudo es más que sale, entonces eso me imagino razón quizá por la que pusieron ahí bostezo. Pero sí, como le digo, la concordancia dice que era estornudo, zarar, el estornudo. Y la conexión con ser extraño, que esa es la palabra así, zar, de extraño en hebreo, o zur, es por el hecho de que uno estornuda cuando algo es extraño al cuerpo, o sea, la nariz lo tiene que botar. Elishua volvió a Gilgal. Tras de eso, vean que dice Gilgal, que recuerden, Gilgal es el circuito, es volver a comenzar la historia, eso es lo que representa. Cuando había mucha hambre en la tierra, como sucedió con Eliyahu, y ahora en nuestro tiempo, que en el tercer sello va a haber hambre en la tierra, y tristemente, ¿verdad? Y lo han venido preparando ya por hace buen rato. Y bendito el Padre también, que nos está preparando ahí para ver si tenemos para ese momento. Dice: hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ese que así le hacía todo, los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas. Halló una como parra montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y las rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado empezaron a gritar: hombre de Elohim, hay muerte en esa olla. Y no se lo pudieron comer. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas, halló una como parra montés. Claramente no nos está diciendo qué es, entonces no sé si buscarlo en realidad, porque al final no se supo qué era, pero parecía parra montés. Y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y las rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Entonces podría ser algo venenoso, claramente. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado empezaron a gritar: hombre de Elohim, hay muerte en esa olla, y no se lo pudieron comer. Entonces Elishua dijo: traed harina. Recuerdan que los escogidos son el trigo
y obviamente del trigo se hace la harina. Además de que aquí les está dando de comer a los profetas. Vean qué particular, porque sería como sabemos, la enseñanza es comida para el alma, la escritura es comida para el alma. La gente, tristemente, por la doctrina falsa, les enseñan algo que lo que trae es muerte, no vida, ¿verdad? Yahushua es la vida, pero a ellos les enseñan de Jesús. Entonces es algo que salen a recoger al campo, a la iglesia, y se lo llevan pensando que es otra cosa, como Parra Montés, y al comerlo no se dan cuenta que están comiendo muerte. Entonces él dice, trae harina, que sería como la enseñanza de los escogidos. Dice, la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no había ya ningún mal en la olla. Claramente cabe la posibilidad, que sería como yo creo la mayoría del mundo lo entendería, cabe la posibilidad de que lo que fuese venenoso en esa comida se volviera inofensivo con solo mezclarse con harina, y Yahweh se lo revela al profeta, solo harina, mézclelo ya. También cabe la posibilidad de que simplemente era un acto profético, una vez más, use harina porque representa a los escogidos y mézclelo porque Yahweh va a hacer el milagro. Claro, la primera me parece es la más posible, juntando el hecho del acto profético. Dice, llegó entonces, y no había ya ningún mal en la olla. Llegó entonces un hombre de Baal Salisa, ¿verdad? Que Baal es el Señor. Vamos a ver Salisa, el 42. 3 veces Señor. El Señor de la Trinidad. No te digo. Ese es Baal Shalisha. Sí, el 3 veces Señor. También así llaman a Hermes, ¿de acuerdo? Ajá, Trismegisto. Entonces, vean qué particular, porque sí, lo de la Trinidad viene de Babel, la mezcla con el Señor, Asherá y demás. Entonces, qué particular que a este Señor, a este Baal, le llamen Shalisha, el 3 veces grande, el Señor 3 veces, o el 3 veces Señor. Entonces dice, llegó entonces un hombre de Baal Shalisha, el cual trajo al hombre de Elohim primicias de pan, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. 20 panes de cebada, el 20 que representa trono, corona, reino, estima. Cebada que representa a los muchos, como Yahushua dijo del último que va a regir sobre las naciones con vara de hierro. Y trigo nuevo que representa a los pocos en su espiga, era como una cosecha. Y Elishua dijo, da a la gente para que coma. Su siervo respondió, ¿cómo podré servir esto a 100 hombres? Vean cómo esto se parece tanto al nuevo pacto, ¿verdad? Cuando Yahushua le pregunta a los discípulos, ¿y cómo le vamos a servir a este montón de gente? Cuando Yahushua dice, denles de comer. Y Yahushua, pero ¿cómo? ¿No ve usted el montón de gente? Aquí similar, ¿cómo podré servir esto a 100 hombres? Pero Elishua insistió, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahweh, comerán y sobrará. Entonces el criado les sirvió, ellos comieron y les sobró, conforme a la palabra de Yahweh. Qué particular que este hombre que les dio esto venía de Baal Shalisha, que sería como decir que venía de la doctrina de la Trinidad. Él traía este alimento, pero Elishua es capaz de multiplicarlo como para que pueda alimentar a todos, cosa que no era posible según lo físico. Y repito, se conecta con Yahushua, que hizo lo mismo con los peces y el lejem. Y de hecho recuerdan, esto lo hizo cuando había hambre, como en el tercer sello, que va a haber hambre, pero Yahweh a través de los 2 testigos va a alimentar a los escogidos. El trigo, de manera milagrosa, similar a como Yosef en los 7 años de vacas flacas alimentó al mundo entero, porque se había preparado durante los 7 años de vacas gordas. También recuerdan, hemos visto en el nuevo pacto, cuando Yahushua multiplica el pan
lo hace 2 veces, y hay como 1 o 2 capítulos en medio. Multiplicó la comida 2 veces, una vez alimentó como a 20,000 personas, otra como a 25,000 personas. Y en el contexto, cada una de esas 2 veces representa las 2 manifestaciones de Yahweh. ¿Se acuerdan que en una sacaron 12 cestos que representaban las 12 tribus? Porque Yahushua vino a los suyos, a las 12 tribus. Pero después sacaron otro montón que representaba a las naciones, 7. Entonces la primera y la segunda manifestación representada por esas 2 veces que multiplicó la comida. Aquí vean cómo se dio lo mismo, pero con la muerte del joven, del niño, la resurrección del mismo, el hecho de que había hambruna y el hecho de que trajo comida después, porque también Eliyahu profetizó que habría comida muy muy barata el otro día. Entonces, esos reflejos proféticos que siempre se dan, y repito, aquí con Yahushua y con el fin de los tiempos.